haya divergencia es lo que genera, diría, la fortaleza. Si cualquier persona, por sus creencias, pensamientos, entendiera que nadie es más que nadie en esta sociedad, nos respetaríamos y pensaríamos en los demás. El presidente, no sé, podría estar exagerando, supongamos, ¿no? De esos grupos de la oligarquía, derecho, centro y de izquierda, porque todos toman whisky juntos y todos juntos en la noche se burlan del país. A ver, las diferencias son las que hacen la fortaleza. Donde todos pensáramos lo mismo sería una catástrofe humana. Delante que no necesitamos vernos como enemigos internos. Hoy me atreví a confrontarlos. ¿Por qué confrontarlos? Porque uno tiene mucho cariño y se siente identificado con la derecha y otro le tiene cariño y se siente identificado con la izquierda. ¿En dónde? En Colombia. Y pues los golpazos en Colombia ahorita están a decir basta. Entonces vamos a dialogar sobre qué es lo que opina cada una de estas personas con la finalidad de que nos lleven en un viaje a encontrar o tratar de identificar coincidencias que tiene la derecha y la izquierda en pro de que el mismo gobierno de Colombia y la gente que está en contra del gobierno de Colombia pueda darse cuenta que puede haber más coincidencias que cosas que no son coincidencias. Entonces, yo quiero hacerles la primera pregunta a ambos y voy a entrar directo al grano. ¿Creen que realmente lo que menciona Gustavo Petro de que hay un golpe de Estado se está gestionando en este momento con lo que está sucediendo actualmente en Colombia? ¿Sí o no? Vamos a empezar con Dani y después le damos el paso a Edison. Bueno, primero buenas tardes, Rafa, un placer volverte a saludar y gracias por esa pregunta y por todas las que vendrán y trataremos sobre todo de contestarlas a ningún acomodo de nadie. Yo las contestaría como sociedad, como persona, con los inconvenientes que estamos viviendo en este momento, etcétera, etcétera. Cuando se habla de un golpe de Estado blando o duro, eso no existe en Colombia para nada. Él está buscando esa defensa con este argumento para llamar a las personas que lo siguen dentro de, bien sea con todo perdón o la ignorancia, otro con la rabia por los anteriores gobiernos de supuesta derecha y centro que ha tenido este país, que no ha pensado nunca en la sociedad, y donde estas personas que hoy tienen esa rabia, pues aceleran ese comentario de cuenta del presidente. Pero si aquí se le fuera a dar un golpe de Estado al gobierno, se le daría a cualquier otra persona que no fuera Gustavo Petro, por una sola razón, y es que tenemos claro, y la gente lo tiene perfectamente claro, hacer un tipo de movida de esta índole nos haría mucho más daño, porque crearíamos un caudillo de la nada, un caudillo que no se merece el país, y eso sería supremamente grave. Y más que él habla de este tema única y exclusivamente cuando le destapan un escándalo fuerte donde no tiene cómo defenderse, y la retórica es esa, es un golpe de Estado porque nuestra Constitución se tiene que respetar y no es él ningún rey ni ningún intocable para que no la respete. Entonces, cada vez que se ve acorralado, hay un golpe blando en contra de él. Pero lo más grande es eso, Rafa. Hay un resentimiento de la sociedad contra esa supuesta derecha y de centro. Y este hombre hace un llamado a ese resentimiento con todos sus malos comentarios. Muchas gracias, Dani. Edison, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que el tema y la teoría misma del golpe blando ya está suficientemente, no solamente escrita y documentada, sino también de alguna manera ejecutada en América Latina. No podemos decir de una manera o de otra que fue lo que sucedió y como sacaron a Pedro Castillo, que ahora actualmente está encarcelado, a través precisamente de una oferta, de un, digamos, golpe a través de las leyes
también, digamos, lo que pasó en particular con Lula da Silva en algunos países centroamericanos, pero digamos que para ser más concretos también la manera misma como Pablo Iglesias salió de la vicepresidencia en España, más allá también de los errores que haya podido tener del partido Unidas Podemos, pues también de alguna forma también diría yo confirma que efectivamente la estrategia misma del golpe blando es existente, es real y se utiliza. También de alguna forma también se decía que la reciente de pronto en parte, ¿no? Intentona de renunciar del gobierno de España de Pedro Sánchez también se podría haber constituido, se estaba tratando de constituir, digamos, unas situaciones de imposibilidad de gobernar a través de una supuesta, diría yo, proceso jurídico, ¿no? Se ha venido dando, sí, se ha venido dando y será. Ahora, con respecto a Colombia, yo diría que definitivamente sí, hay un resentimiento no resentimiento, yo diría más bien hay una concientización de que las élites que han gobernado Colombia lo han gobernado pues a criterio propio, tratando de mantener un status quo que no beneficia a la mayoría, sino que beneficia a una inmensa minoría, ¿sí? Indiscutiblemente cualquier tipo de cambio pues siempre genera la inestabilidad, la preocupación, el status quo no se mantiene. Entonces los beneficiarios del status quo van a querer hacer lo que sea necesario con tal de no permitir que los cambios sociales se den. Si uno lo analiza, y lo puede ver también en la historia de México, el proceso mismo de la separación de Texas, ¿cierto?, que tiene que ver también con el esclavismo y cómo los colonos esclavistas temían, ¿cierto?, de que en ese territorio donde tenía esclavismo, donde había esclavismo, y era la manera de ellos de producir, teniendo esclavos. Entonces, cualquier cambio de lo que se estaba proponiendo en el gobierno de México, desde el Distrito Federal, para ellos consistía realmente en algo inusitado e inclusive diría que inaceptable. Y uno ve en la historia entre México y Estados Unidos cómo muy hábilmente desde Washington manipularon la situación, le dieron una mayor cantidad de participación en el colegio electoral de presidentes, de presidencial, para realmente entonces capturar a esas personas. Yo diría que en las dos cosas creo que hay que analizar muy claramente, digamos, no solamente el contexto actual de Colombia, sino de dónde venimos y para dónde vamos. ¿Sí? Ese es el tema. Yo creo que efectivamente en Colombia existe la reticencia de unas élites que tienen privilegios o que de alguna manera han podido amasar alguna situación y que no quieren que eso cambie. Y no quieren que eso cambie porque para ellos cualquier cambio de alguna manera supone cierto menoscabo a sus propios intereses. No, como los esclavistas en su momento podían haber, yo no digo que aquí haya esclavistas, pero sí de que hay estructura social que es tremendamente injusta. Colombia se ha enriquecido, sí, en los últimos años. Dejamos de ser el país más pobre de América hispana en principios del siglo pasado a convertirnos en los más prósperos, ¿cierto? Sin embargo, digamos que la distribución de la riqueza sigue siendo la misma que existía, o casi que siguiendo los mismos parámetros de lo que existía hace 100 años. Muchas gracias, Edison. A ver, ok. Cada uno tiene su postura, muy respetables ambas posturas, pero sí me gustaría saber si alguno de los dos considera que dentro de este mencionar supuesto o probable o real golpe de Estado, ¿hay alguna coincidencia con respecto a el otro bando, ¿no? O sea, yo, persona que estoy en la izquierda, o yo, persona que estoy en la derecha, considero que a lo mejor si hay alguien que pueda indicar o dar inicios a que pueda ser un golpe de Estado blando, o puede ser que no, y yo, izquierda, a lo mejor consideraría que a lo mejor sí se le está exagerando un poco el tema. Acá me gustaría empezar otra vez. Queridísimo Edison, por favor. ¿Conmigo? Sí. Bueno, yo creo que definitivamente, digamos, en este tipo o sea, no es en Colombia. Lo que pasa en Colombia está pasando en Estados Unidos, en Brasil, en México, en España, ¿no? O sea, las grandes, digamos, capitales se unen a través de los medios de comunicación, ¿no? Y también a través de los estamentos de inteligencia que hay en Colombia. En Colombia tenemos N cantidad de participación de bases, digamos, norteamericanas y de estaciones de la CIA, ¿sí? Inclusive de la DEA y otras operaciones de paz que normalmente están en la frontera con Venezuela. Entonces, sí o sí, dentro de Colombia hay una, diría yo, penetración de la inteligencia, digamos,
que no está interesada en que las cosas cambien, porque ya de por sí tiene también en un contexto internacional un mundo que está cambiando, que está pasando de una hegemonía angloamericana a una, en teoría, un orden multipolar, donde ya la China, ¿cierto?, es de alguna forma el país dominante o el país que mayor economía tiene o va a tener, por un lado, y también la Federación de Rusia pues comienza también a mostrar su gran capacidad militar. Pero lo que yo voy es que sí hay unos cambios que son indeseables, no solamente a nivel internacional, en la geopolítica en la cual nosotros hemos estado íntimamente ligados. Pues prácticamente podríamos decir que Colombia es el Israel de América. ¿Por qué? Porque igual, digamos, como Israel, no con la manera como ellos manejan, digamos, el estamento tanto de los partidos demócratas y republicanos en los Estados Unidos, pero sí hay, digamos, una penetración muy fuerte de los intereses geopolíticos angloamericanos en nuestro país, primero. Segundo, pues también nosotros tenemos lo que es las clases dominantes, sobre todo, digamos, una derecha que ha sido, ahora ya se habla de genocidio, o sea, nosotros hemos tenido un genocidio. Que comienza inclusive en el año 46, que cuando asesinaron a Enrique Gaitán ya habían matado 14.000, ¿sí?, gaitanistas, ¿sí? ¿Y quién lo había matado? Pues el Estado con los pájaros, o sea, de alguna manera unas organizaciones paramilitares y también con parte de la fuerza misma del Estado. Y eso continuó entre los años 50. Entonces, la tal, digamos, violencia de los años 50, pues es una manera, digamos, muy superficial de definir, yo diría, un contexto mucho más complejo. Un genocidio, digamos, del partido gaitanista, cierto, liberal gaitanista y otras fuerzas que se unieron. Pues en ese contexto yo creo que sí hay, digamos, un interés, y sí hay para mí, desde mi punto de vista, la preocupación de que haya manejo, digamos, de la opinión pública diría también, coordinado con los medios de comunicación. O sea, si uno comienza a mirar la teoría misma de lo que son los golpes blandos, ¿cierto?, de algún especialista, no sé si es de la CIA, pues se coinciden muchas cosas. Es posible que el presidente, no sé, podría estar exagerando, supongamos, ¿no? Pero también él está, ¿cierto?, en su propia, digamos, derecho de tomar también las medidas para poder preservar también su plan de gobierno. Como lo hizo en su momento también Álvaro Uribe Vélez, con su teoría del enemigo interno y con el tema de que los chicos de Soacha eran prácticamente guerrilleros que no habían ido a coger café, pero precisamente bajo esa misma, digamos, premisa fue que se lo llevaron al sitio donde finalmente los asesinaron. Entonces yo creo que cada gobierno de alguna u otra manera tiene también la potestad de utilizar las herramientas para justificar. En el caso particular del señor Álvaro Uribe Vélez y los muchachos de Soacha, que creo que destapó la olla de los, digamos, falsos positivos, o sea, ejecuciones extrajudiciales simplemente para poder justificar una política de Estado, ¿cierto?, de encontrar a la persona que no esté de acuerdo, aparentemente no esté de acuerdo, el enemigo interno, o también identificando como enemigo interno a aquellas personas a las cuales querían desplazar, ¿cierto?, para poder de alguna u otra manera consolidar, digamos, en los territorios y poder generar proyectos agroindustriales, que es, por el otro lado, uno de los problemas que hay en Colombia, y es que la propiedad sobre la tierra no se ha solucionado para poder consolidar grandes terrenos y poder de alguna manera destapar o destrabar las fuerzas de la agroproducción, porque todavía la agricultura en Colombia, como en Centroamérica, como en la parte del Triángulo Norte, que los problemas son más o menos similares en el tema del campesinado y la manera como se le despoja, en el Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces uno ve muchas coincidencias, ¿cierto?, en la manera misma como se ha manejado, como se está manejando. O sea, uno ve casi que el tema pintado de lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Centroamérica en cuanto a la propiedad sobre la tierra, la manera misma de consolidar grandes extensiones para poder, digamos, desarrollar proyectos agroindustriales. Y finalmente, ¿quién es el que arrienda esas tierras? En particular, en Centroamérica, pues Cargill, DuPont y Monsanto, que son empresas de alguna manera de capital norteamericano que están interesadas precisamente en hacer más productivo, porque, pues, estamos sinceros también, la manera misma y la propiedad de minifundios que tenemos nosotros no se ha podido consolidar como en otras regiones sí lo han hecho para poder generar, digamos, una mayor producción en el agro. Entonces yo creo que sí hay, digamos, las diferentes premisas básicas para poder decir que se está cociendo algo similar a un golpe blando. Gracias, Edison. Vamos a tratar de hacer las respuestas un poquito más cortitas. Dani, te voy a dar el mismo tiempo que le dimos ahorita a Edison, pero en lo subsecuente sí me gustaría que reduciéramos un poquito las respuestas para poder abarcar un poco más de tema.
Dani, tu Nada, respuesta. mira, yo te voy a cortar bastante el tiempo que usó Edison por una sola razón, y es, Edison tiene mucha razón y es algo que yo predico como en mi poca vida activa política dentro de este país, y por eso es que estoy aquí, y es precisamente identificar que para mí no hay ni derecha ni izquierda ni centro, y que esa oligarquía de la derecha de Colombia ha sido la que le ha hecho un daño grandísimo a nuestro país, y lo dije desde el principio. Por eso hay un recelo y un resentimiento contra esa derecha, y por eso se escogió a una persona que no se merece estar ahí por muchos factores de su propia vida, por lo que le ha hecho él mismo a la humanidad que secuestraron. De ahí sale su sobrenombre de doble K, para no decirlo tan groseramente aquí, y es algo que está pues claramente corroborado y certificado. Pero tristemente para mí, sin criticar a Edison ni a nadie de la derecha, es donde yo digo que la humanidad está equivocada. Yo creo que uno debería de seguir una ideología de toda una sociedad, y es el bien de una sociedad, y para eso yo no veo ninguna vertiente política. Cuando tú quieres que la sociedad sea la beneficiada, por consecuencia tú como gobernante vas a beneficiarte. Pero ningún gobernante que yo conozca de este país ha pensado en la sociedad para que por consecuencia le vaya bien a ella y a su familia. Siempre han pensado en ellos, en sus amigos y en su familia. Pero una sociedad totalmente abandonada. Cuando Edison habla de una oportunidad de agro, de industrialización, etc., yo como empresario les puedo decir, no la conozco. No he tenido nunca la oportunidad de que un Estado o gobierno, que tampoco se la debo de pedir, porque un Estado o un gobierno no está para eso, en mi forma de pensar. Yo creo que un gobierno está para dirigir, pero para dirigir una sociedad sin coartar su libertad. Para eso existe una constitución nacional de cada país, y cada persona, ser humano que nació bajo esa constitución, la cumple o la cumple. Nada más. El Estado debería de ser un creador único y exclusivamente de oportunidades para una sociedad. Entonces, yo nunca me identificaré ni con derecha, ni con centro, ni con izquierda. Me identifico en un pedazo importante en libertario. Pero ¿por qué en un pedazo? Porque yo soy amigo de la pena de muerte, y ellos no tienen en su esquema de formación la pena de muerte. Porque no es justo que un ser humano venga a acabar con todo lo que los otros seres humanos por derecho y por constitución se merecen. Y ahondando un poco en nuestro presidente, desafortunadamente, lo digo claramente, él tuvo la mayor oportunidad para ser el hombre inolvidable sobre el planeta Tierra. Era el momento de esa izquierda que, vuelvo y digo, yo no entiendo ni izquierda, ni centro, ni derecha, pero si él como humano hubiera hecho bien las cosas, sería un hombre inmortal para la humanidad, porque tenía exactamente esa herramienta de lo malo que se ha hecho de esos grupos de la oligarquía de derecha, centro y de izquierda, porque todos toman whisky juntos, y todos juntos en la noche se burlan del país y dicen claramente salud, y mañana somos enemigos, y separemos y dividamos nuestra sociedad para que siempre crean que hay un líder del lado de allá y un líder del lado de acá. Y esa es la forma de controlar una sociedad. Por eso, para mí, en un porcentaje alto, soy libertario, pero no lo puedo ser 100%, porque yo sí cortaría cabezas a todo ser humano que le haga mal a una sociedad, y a un gobernante que se sube bajo una expectativa de una sociedad que no cree de verdad esa situación y esa oportunidad para una sociedad. Muchas gracias, Dani. Tocaste un tema que me gustaría abordar con ambos.
es el tema de la constituyente. ¿Qué opinan sobre lo que propone Petro, específicamente de la constituyente? ¿Creen que sea beneficioso? ¿Creen que no sea beneficioso? Considerando también el hecho de que Petro fue el que impulsó la constitución que hoy en día rige en Colombia. Dani. Pues mira, una constituyente para este país en manos de ellos sería gravísimo. Tenemos una constitución muy bien armada desde el año 91, donde él fue uno de los partícipes, siendo en ese momento un violento apartado de la Constitución colombiana, y aprobaron y hicieron una constituyente que, no entendemos, según entiendo, es de las mejores constituciones que existen en el planeta Tierra. Ahora no le sirve, cuando antes en su momento de candidato juró y firmó en una notaría que nunca llamaría una constituyente. Desafortunadamente, todo lo que ha dicho le sale al revés. Inclusive yo hice un video ayer o antier o esta semana donde, en el buen sentido de la palabra, me convertí en Gustavo Petro y llamaba a todos mis seguidores para que defendieran mi causa en esta guerra civil que él está promoviendo, y les decía a mis seguidores y mis súbditos que los espero en la plaza para que se hagan matar por mí, y les prometo que no me vuelvo a acordar de sus familias, ni de su mamá, ni de su papá, y de nadie. Y eso es lo que es él. Desafortunadamente es lo que me da rabia. Y no solo él, Edison, todos los políticos que han pasado por este país son solo mentiras, falsedad para una sociedad. Lo que pasa es que él es el que está en este momento, pues a él hay que darle candela. Cuando estuvo en su momento Duque y apenas estaba entrando yo en algo de esto del tema político, le di duro, le di candela en el momento en que empezó la pandemia, tomaron muy malas decisiones. Para mí, en lo personal, empieza por obligar a vacunarse de algo que en el sentido de la humanidad no estaba inventado, pero eso ya estaba inventado 20 años, y era precisamente para un control que es el globalismo, la Agenda 2030, el manejo de las corporaciones, y es controlar a la humanidad. Y para controlar a la humanidad tienes dos factores: uno, enférmala; dos, empobrécela. Tú a los pobres los controlas, a los ricos es imposible controlarlos, y eso se hizo a base de miedo. Y mucha gente ha pecado, ha muerto, está enferma por parte, un pedacito de esa estrategia de ese foro de Sao Paulo, corporaciones, como lo quieran llamar, el globalismo. Y ahí es donde nosotros, para mí, como sociedad, es donde estamos equivocados y perdimos nuestra libertad. ¿Edison? Bueno, ahí como hablar poquito se me dificulta. Bueno, yo creo que aquí Dani tomó varios puntos que a mí me gustaría de pronto revisar así rápidamente. Primero, la democracia representativa, que es la que ahora llaman supuestamente la democracia, para mí es una democracia que es obsoleta, arcaica. ¿Por qué? Pues ese fue un gran invento, ¿cierto?, en la Revolución Francesa. Estamos hablando, si mal no estoy, de 1897, o sea, ya pasaron 227 años. Y nosotros seguimos agarrados a un modelo, ¿cierto?, de democracia representativa que para esa época era súper, digamos, avanzada, ¿sí? A tener un señor feudal, un rey que mandaba cortar cabezas al que no estuviera de acuerdo con él o simplemente porque amanecía mal genio. Entonces, a tener un poder que se manejaba a través de un Senado, un Congreso, una Cámara, ¿cierto? Y que eran elegidos y no se podían elegir de otra manera, no se podía ser unos representantes porque no había las comunicaciones. En su momento, Maurice Gaitán habló de la democracia directa, allí donde el pueblo decide, ¿sí? Y yo diría que en el término, digamos, de la expresión democracia es el poder del pueblo, ¿sí? Y cuando uno le otorga a un representante que lo represente, pues ahí vienen los JP, los manguitos y las personas que de alguna manera, una vez sentados en el Congreso, por alguna razón que todos sabemos, ¿cierto?, cambia sus opiniones y se alinea hacia algún lado. Tus razones tendrá.
¿sí? Yo creo que esas razones las puede uno mirar haciéndole una auditoría fiscal, ¿sí? Pero el tema es que la situación se da en que la democracia representativa ya no corresponde al nivel, digamos, de interacción que tiene la ciudadanía con las decisiones que se están tomando. Todavía hay algunos elementos que se han venido trabajando en qué manera podemos hacer la democracia directa, democracia digital o democracia líquida. Sobre eso, digamos, hay muchos trabajos de grado de investigadores que lo están trabajando y también, tanto a nivel, digamos, de teoría jurídica, también hay un gran constitucionalista, Dominique Rousseau, francés, contemporáneo, que habla acerca de la radicalización de la democracia. Esa obra fue traducida aquí en la Universidad Externado de Colombia. A lo que yo voy es que la democracia que nosotros tenemos es una democracia imperfecta, pero en las situaciones mismas de Colombia, donde hay una ebullición de dineros, el narcotráfico, lo mismo pasa en México, ¿sí? Pero acá prácticamente es muy pronto, hay indicios de decir por qué la economía en Colombia y la sociedad colombiana está narcotizada. Hace poco, ¿no? Hace pocos años, ¿no? Descubrieron que un embajador de Uruguay, el gobierno de Uribe, de Duque, tenía 2 laboratorios de cocaína en su finca, ¿sí? Y tiene cantidad de cosas más, ¿no? La manera misma, el contubernio que hay entre mafias y agentes, digamos, del orden, o agentes, autoridades también de aduanas y bueno, de todo eso. Entonces, lo que yo veo es que la democracia que nosotros tenemos es una democracia imperfecta que prácticamente puede ser coartada, ¿sí? Con las personas que tengan poder económico, bien sea ese poder económico asumido o conseguido de manera legal o ilegal. Si uno analiza también Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿qué democracia va? ¿Sí? Si pasa lo mismo. Los congresistas son de alguna manera comprados por grandes corporaciones y esa de pronto diría yo, cosa que es ilegal en Colombia, en Estados Unidos la tienen reglamentada y dicen que es una ley del lobby, por Dios, ¿sí? Lobby, poder de aguantar. Entonces, desde el punto de vista, digo, la democracia nuestra, no, o sea, el tema mismo de una constituyente, creería yo que debería ser todos los días, si digamos, se pudiese. Todavía hay algunos aspectos técnicos, también procedimentales que no es posible, pero para mí realmente la manera correcta de gobernar sería que pudiésemos llegar a una democracia directa. Y lo más cercano que hay a una democracia directa, pues es de alguna manera poder consultar al pueblo a través de los diferentes mecanismos que hay. Muchas gracias, Edison. Quiero ir cerrando ya este video. Nos quedan 5 minutitos para poder terminar este video. Entonces les voy a dar a cada uno 2 minutos para que me digan si, después de haber platicado esto, consideran cada uno si hay coincidencias desde sus puntos de vista muy particulares en lo que la sociedad en general en Colombia tiene que hacer o no, de acuerdo a lo que escucharon de la contraparte, ¿vale? Empecemos con Dani, por favor. Mira, yo siempre he dicho que dentro de una hermandad y entre los seres humanos siempre tendrán que haber coincidencias. Hay diferentes formas de decirlas, pero coincidencias siempre habrá. Y cuando hay sobre todo respeto, educación, todo se puede llegar a concertar. Y dentro de eso, veo que Edison es una persona que políticamente está muy bien estructurada, muy bien de conocimiento en ese sentido, pero si ese conocimiento se juntara con alguien como uno, empresario, que sabe hacer de verdad economía, que sabe generar oportunidades y donde se tenga claro que hay una sociedad que vale más que cualquiera de los dos que están al frente, el mundo podría funcionar muy diferente. Hoy lo dio de ejemplo en un sitio que estaba y un niño llegó, estando otro niño muy al lado mío, y llegó a ese sitio y de una esta criatura como unos 4 o 5 años le dice a esta niña que viene en camino: hola, ¿cómo te llamas? Y la niña le responde con su nombre, el niño le responde con su nombre y el padre suelta a su hijo. A los 2 segundos ya están estos 2 chicos de grandes amigos, y a lo cual, sin conocer al padre, le digo: mira el ejemplo que nos dan los niños. Se acaban de ver, se acaban de saludar, se acaban de dar sus nombres, niños de 4 años, y ya son grandes amigos, ya no necesitan tenerte a tu lado. Y ahí mismo voltea el hombre y me dice:
Señor, usted tiene toda la razón. Mucho gusto, Camilo, hombre, mucho gusto, Daniel Posada. A eso es lo que le debemos de jugar. Y si cualquier persona, por sus creencias, pensamientos, entendiera que nadie es más que nadie en esta sociedad, nos respetaríamos y pensaríamos en los demás. Edison. No, coincido con Dani en el contexto en que, a ver, las diferencias son las que hacen la fortaleza, ¿sí?, de una sociedad. Si todos pensamos igual, realmente creería seríamos tremendamente débiles. El hecho que haya divergencia es lo que genera diría, la fortaleza, por un lado. Por el otro, digamos de que una de las cosas que de alguna manera yo veo también es que coincidimos en que efectivamente Colombia tiene una estructura de poder que no corresponde a lo que el país necesita. Y en esa ansiedad es que nosotros, de nuestro pueblo en general, que está más necesitado muy seguramente, afortunadamente nosotros somos privilegiados, hay esa ansiedad de la gente por encontrar realmente un camino para dar solución a sus inconvenientes, que a veces son suficientemente básicos y que supuestamente la Constitución debería ya darles, digamos, solución. Pero desde ese punto de vista creo que estamos de acuerdo en que el país necesita cambios. Ahora, diría que lo que no estamos de acuerdo, o yo personalmente, es que normalmente, digamos, la estrategia es precisamente esa de crear discordia entre unos y otros, ¿sí? Lo decía hace poco en un video Robert Kennedy, que está ahora de candidato en los Estados Unidos, donde decía que había una cantidad de cosas que estaban haciendo y lo hacían con qué descaro las élites en Estados Unidos, sobre todo el gran capital, el capital corporativo, que ya fue de alguna manera criticado en el Chipotle Party, en el bonito del Chipotle Party en el 2012 en Nueva York, pues en el Occupy Wall Street, que hubo un movimiento bastante fuerte. Y a lo que yo voy es que lo dice precisamente Robert Kennedy, de que ellos han descubierto la manera misma de poder hacer lo que quieren y de mantenernos divididos. Nos mantienen divididos, dice él, con referente a Estados Unidos, a los demócratas y a los republicanos, a los negros y a los blancos. Y así, digamos, lo dice él, y sí, efectivamente. Yo creo que el tema es precisamente, es como cuando uno tiene amigos de diferentes religiones, ¿no? Tiene ateos, tiene agnósticos, tiene musulmanes, tiene judíos, tiene cristianos, y tiene una cantidad budista, ¿cierto? Y uno a un amigo no lo pone por su creencia religiosa, ni siquiera por su orientación sexual, no, es amigo, ¿sí? Entonces yo creo que también eso hay que verlo, y es que la política no puede dividir, al contrario, la política lo que tiene que hacer es darle mayores luces al camino que debemos de seguir. Y otro tema es que normalmente la estrategia es personalizar la maldad, ¿sí? Y creo que eso no es así, o sea, que nosotros sí tenemos una estructura y quien gobierna en Colombia, imposible que sea una persona. O sea, que sea el que lidera, el que pronto representa, pero es imposible que sea, porque Colombia es un país muy complejo, ¿sí? Para no poder de alguna manera manejarlo una sola persona, no lo puede hacer, ¿sí? Entonces yo creo que ahí está el tema, y es que hay algunas tendencias que se van dando, algunas tendencias que van ganando y van cogiendo, digamos, aprobación y van cogiendo. Que tenemos una democracia imperfecta, inclusive, y diría yo que es más perfecta, modestia aparte, la democracia en Colombia que aún en los Estados Unidos. No hay mucha diferencia entre un Trump y un Biden, ¿sí? Prácticamente son los mismos representantes del gran capital, ¿no? Que es el que manipula realmente hoy, que ya lo develaron en el Zuccotti Park en el 2012, ¿cierto? Entonces, o 2011, no me acuerdo ya. 2011, ¿cierto? Los estudiantes, los jóvenes que se manifestaban y decían de que no había democracia. El 1% tomaba las decisiones sobre el 99%. Y efectivamente eso es lo que de alguna manera ha llegado, y en el estadio actual, digamos, de consolidación de grandes capitales, que son los que realmente orientan las decisiones que tienen que tomar a nivel legislativo, a nivel también de la justicia y el ejecutivo, pues no hay una democracia real como tal, ¿no? Esos esquemas que se implementaron en la Revolución Francesa hoy están completamente desbordados. Ese es el primer tema. Segundo, digamos de que el tema de lo libertario, yo creo que hay una gran también de propaganda, ¿cierto? Porque por un lado, digamos que la pena de muerte como tal, ¿cierto?, no está permitida por las Naciones Unidas. Primero, entonces ya digamos que hemos llegado a un desarrollo de la sociedad humana donde las penas de muerte no están permitidas. Dos, el tema mismo del Estado, si el Estado tiene o no que entrar, inclusive por ahí escuchaba yo a un sociólogo que decía hace poco
de que ese tema de que el Estado tenía que desaparecer de alguna forma o no actuar en el mercado, que en realidad Adam Smith nunca había dicho eso, porque inclusive Adam Smith en su momento comentaba de que el Estado tenía que hacer inversiones para mantener a raya los incendios que invadían las ciudades y prácticamente acababan con la economía. Y esos son también temas. Yo digo que el Estado tiene una labor en la economía porque el inversionista tiene inversiones a poco tiempo, a un año, ¿sí? Un inversionista no está en capacidad o no debe de hacerlo, debe hacer inversiones que tienen de alguna manera un retorno demasiado largo. La infraestructura, ¿sí? La infraestructura, seamos sinceros, para desarrollar una región se necesitan carreteras, se necesitan puentes, se necesitan infraestructura de puestos públicos, de servicios públicos, de las autoridades, de la policía, del ejército, de la salud pública, ¿no? Eso no lo puede hacer requiere de que el Estado tenga, digamos, una razón de ser, y yo creo que ese tema que Estados Unidos lo es, yo lo pongo muy en duda, porque lo que yo veo es que los anglosajones dicen una cosa pero hacen otra, ¿sí? Mark Zuckerberg de alguna manera hace parte del aparato industrial militar de los Estados Unidos, ¿sí? A través de Facebook se saben muchas cosas que de otra manera, digamos, la inteligencia norteamericana no lo sabría. Entonces, desde el principio está de alguna manera también ligado, porque también en las revelaciones que colocó Edward Snowden en el 2013 queda claramente de que hay una confabulación o un trabajo muy conjunto entre los grandes magnates. En ese caso, pues estábamos hablando de Microsoft con Bill Gates, Facebook con el mismo Mark Zuckerberg, y también los que de alguna manera desarrollaron Hotmail, YouTube, sí. Entonces en realidad sí hay una inversión ahí subrepticia en los órganos de seguridad para poder desarrollar plataformas que son maravillosas, cierto, son maravillosas, pero que realmente no están así, que hayan nacido de libre mercado, ¿no? Hubo que hacer algún desarrollo previo, hubo que hacer algo y bueno, de lo que estoy hablando es elucubrando siempre de pronto hipótesis conspiranoicas, pero la verdad veo de que ahí se requiere que el Estado se meta la mano al bolsillo para hacer cosas que de alguna u otra manera el privado solamente no lo va a poder hacer. Ok, Edison, te agradezco muchísimo. Dani, también te agradezco muchísimo. Veo, y acá es algo importantísimo que sí me gustaría acotar, después de escucharlos a ambos, creo que la sociedad colombiana en general necesita encontrar más coincidencias para poder limar un poquito esas asperezas que se están viendo a partir, yo no sé si de un gobierno actual o de gobiernos anteriores en Colombia, pero creería yo que en este momento lo que más necesita específicamente Colombia es encontrar coincidencias para unificar de nueva cuenta a la sociedad y unificarla en beneficio de progresar Colombia. Colombia tiene cosas maravillosas. Yo soy el primero que lo digo. Veo cosas muy valerosas en lo que menciona Dani, veo cosas muy valerosas en lo que menciona Edison, independientemente si unos alargó más y unos alargó menos, pero la verdad es que cada uno tiene una perspectiva muy clara de cuál podría ser el camino a seguir. Pero a veces yo creo que nos hace falta meternos más en el zapato de la contraparte. Dentro de Colombia esto se puede dar. Les voy a dar un minuto más a cada uno de los dos para que cerremos este tema. Les agradezco muchísimo y aparte de que cerremos el tema, dejemos una invitación cada uno desde su propia perspectiva para que la gente participe con sus comentarios. Este video se los voy a compartir para que lo publiquen en sus respectivas redes sociales y de una u otra forma podamos hacer grande este tema de invitar a la gente de que se una y encontremos coincidencias sin importar si es de un bando o de otro, ¿vale? Dani, me gustaría empezar contigo.
Bueno, nada, para mí es un honor estar en esta reunión y contigo y con Edison y compartir pensamientos como lo hablamos claramente, donde todos pensáramos lo mismo, sería una catástrofe humana. Y la realidad es una sola, respeto. Yo creo que Edison puede tener la postura que a mí menos me guste, pero si yo lo respeto, siempre va a haber dentro una coincidencia si pensamos en que lo que tenemos que hacer siempre es pensar en una sociedad donde incluimos a todo el mundo, entre ellos pues nuestros hijos, nuestra familia, que por un acto bueno para ellos, por consecuencia, será un acto bueno para toda una sociedad. Yo creo que cualquier pensamiento que piense en la destrucción precisamente de esa familia llamada, en este caso Colombia o México, cualquier país, es la que tiene acabada la humanidad. Y es precisamente por esas ansias de poder, riqueza, egos, cantidad de cosas que los seres humanos tenemos y que creo que uno va entrando a cierta edad y va madurando al punto de que piensas más en los demás que en ti mismo, y eso es mi invitación a toda la sociedad del mundo entero. Edison. Coincido con Dani, ¿no? En el sentido de que tenemos que encontrar, normalmente, digamos, para encontrar una solución es poner un punto común a futuro, ¿no? Y es el bienestar. Hacer que, para mí, por ejemplo, pues obviamente que la gente, Colombia, ¿a quién le debe más Colombia? Pues a la gente, entre más sencilla, más le debemos, porque son los que menos han recibido y Colombia se ha enriquecido. Yo creo que en parte para mí es correcto el tema en que necesitamos seguir para adelante, que no necesitamos vernos como enemigos internos. Pues esa dogma, ¿cierto?, nos ha hecho un tremendo daño. No somos enemigos, somos como en la misma familia. Yo tengo una hija que es de derecha, ¿sí? Y que, pues es mi hija, ¿cierto? Y la tengo que respetar, ¿sí? Entonces, digamos, y ella también me tiene que respetar a mí porque pues somos, y de pronto la hija más cercana. Entonces, a lo que yo voy es que somos una familia, ¿no? Y uno de los familiares no los saca de la familia porque de alguna manera piensan diferente a uno. Yo creo que ahí está la fortaleza, en que veamos todo de diferentes aspectos, ¿sí? Y el hecho que no coincidamos no nos hace débiles, nos hace fuertes, ¿no? El problema es que no aceptemos y no toleremos la diferencia y que no nos veamos como enemigos, porque enemigos no somos, ¿sí? Somos simplemente ciudadanos que estamos preocupados por el país desde ángulos, saberes, sentimientos y de pronto pensamientos ideológicos diferentes, un poco diferentes, pero a la larga, ¿cierto? Lo que nosotros queremos es lo mejor para todo el país y para nosotros mismos, no es hacerle daño. Eso de personalizar en una persona, en un líder, me parece que le hace tremendo daño, ¿sí? Porque yo no puedo decir que lo que pasó hace unos años solamente sea un personaje, un caballista, no. Es que es un grupo de personas que de alguna manera fueron adelante con unas estrategias que muy seguramente las consideraron correctas en su momento, pero que después de un tiempo resultaron que ya no daban la talla. Entonces hay que cambiar, y yo creo que es un péndulo que se va moviendo para un lado y para el otro y llega a un extremo donde ya de alguna manera se ve que entra en crisis y hay que volver para el otro. Y yo creo que en esa digamos, dinámica nos encontramos. Ya fuimos mucho para la derecha, ahora tenemos que echar un poquito para la izquierda y muy seguramente llegará un momento en que estemos en la izquierda donde hay que volver un poquito para la derecha. Yo creo que ese es el tema y el desarrollo de la dialéctica, ¿cierto?, de Hegel y de Marx y de todo, y es el tema que siempre vamos evolucionando en una espiral ascendente. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un placer tenerlos. Nunca me imaginé, salvo hace un par de días que se me ocurrió hacer esta charla y esta reunión con ambos, el tenerlos precisamente a los dos sentados a través de una videoconferencia. Uno desde Armenia, el Quindío, otro desde Bogotá y un servidor desde México, pero con la oportunidad de haber desarrollado un tema que creo es esencial hoy en día tratar. ¿Vale? Les agradezco muchísimo a los dos. Dani, mil gracias. Edison, mil gracias. Un abrazo.